Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que se transmite los días martes, los días jueves a través de las redes sociales de Aún es Tiempo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube y de la red Twitch también, y en coordinación en forma simultánea a través también de la radio Sensación FM. Estamos comenzando una nueva semana, hoy día martes 7 de junio de 2022, que está pero llenísimo de temas. Uno siempre se ordena un poquito, elige algunos temas para conversar, pero son tantos. Miren ustedes, acá tengo uno de los monitores lleno de enlaces con muchos temas que han surgido a propósito de, por una parte, la visita al extranjero que hace el presidente Gabriel Boric, que se fue a reunir con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, luego vuela a Estados Unidos, y bueno, los anuncios, las conversaciones, el inglés, un montón de cuestiones han dado mucho que hablar, mientras en Chile, obviamente que pasan cuestiones que son preocupantes, como por ejemplo, una nueva alza de la tasa de política monetaria que acaba de anunciar el Banco Central de Chile al 9%, mientras que el Banco Mundial también confirma una desaceleración de la economía mundial. Por otra parte, los lamentables hechos de violencia en la Araucanía y en otros sectores, los portonazos, los asaltos, las balas locas, que yo siempre he dicho que no son balas locas, son balas de gente irresponsable que no respeta el Estado de Derecho y que está dispuesto a poner en peligro la seguridad de otras personas frente a un Estado que ha sido indolente. El Estado, no los gobiernos, el Estado como una institución mucho más grande que debe responder. Yo siempre he planteado la tesis jurídica de que frente a la mal llamada bala loca, lo que tienen que hacer las víctimas, los familiares de las víctimas, es demandar al Estado de Chile, que tiene que cumplir con deberes fundamentales, entre ellos garantizar la seguridad de las personas. Y para conversar de esto y muchas otras cosas más, como todas las semanas tenemos a nuestros panelistas habituales, permanentes, y también a veces tenemos invitados especiales como el que tengo hoy día y que estamos incorporando inmediatamente a la transmisión. Se trata de un amigo de Estudio Ciudadano, que hoy día ha aceptado la invitación para estar también en este espacio que hacemos con José Ramón Lizana Godoy, el director de Aún es Tiempo, y al cual me ha invitado a participar de un tiempo a la fecha. Y yo feliz entonces de estar conversando con distintos tipos de personas, entre ellos el invitado de hoy, Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo, trabajador social, que fue panelista permanente de cuántas, 2 o 3 temporadas que hicimos, y seguramente va a volver a hacer, de Ciudadanos en Línea. ¿Cómo estás, Pedro Iturrieta? Bienvenido a Aún es Tiempo. Bueno, agradeciendo como siempre tu invitación, Alejandro, al programa, y aprovechando esta oportunidad, espero, de poder reflexionar, analizar de toda esa contingencia vasta que tú planteas, y que obviamente nos compete a todos, y ahí rescato el concepto de ciudadanía. Y cuál es el rol de los ciudadanos en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Tomar palcos simplemente, ser actores un poco más protagónicos, tomar esta decisión de ir y exigir al Estado que cumpla con las funciones elementales. Bueno, de todo eso espero que podamos reflexionar, y te agradezco la invitación de todas maneras, y a tu público y a los invitados habituales. Gracias a ti, Pedro, por tener la posibilidad de tenerte en este espacio. Tú siempre has sido un aporte a los programas que hicimos, a las entrevistas. Ojo, ahí está la temporada de Ciudadanos en Línea. Ustedes lo pueden ver en estudiociudadano.cl, donde Pedro Iturrieta fue panelista permanente, no fallaba nunca y siempre haciendo muy buenos comentarios. Y también con Pedro tenemos a lo menos 2 o 3 entrevistas personales, sí, así de cara a cara que hicimos, donde tratamos muchos temas. También están ahí en estudiociudadano.cl. Así que ustedes entran a estudiociudadano.cl, buscan en el buscador, ponen Pedro Iturrieta Vergara y van a aparecer todos los enlaces de los programas que hemos conversado y que espero que sigamos conversando si el Señor nos da vida y salud, Pedro, y no nos lleva una mala loca.
Oye, y también se Exactamente. está incorporando a esta conversación uno de los panelistas también permanentes, habituales, uno de los más antiguos, por no decir viejo, pero puede sonar feo, de El Audestiempo, nuestro amigo Gabriel Fernández Sepúlveda. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido también a esta conversación semanal y te presento también a Pedro Turrieta, que ya lo estabas Un viendo. gusto, Gabriel. Encantado, Pedro, bienvenido, un gran abrazo y Alejandro también, y que, bueno, que sea un buen programa también. Tú sabes que siempre nos esmeramos para traducir un poco, como siempre lo decimos, esos lenguajes técnicos que ocupan algunas autoridades y nosotros las podemos descifrar y darlas a conocer en forma fácil a quienes nos escuchan y quienes nos ven también en el programa. Esos lenguajes que a veces no se entienden mucho. El viaje del presidente a Canadá ha dado bastante que hablar, varios chascarritos por ahí, especialmente por el inglés. Parece que va a tener que reforzar el inglés del presidente porque no ha quedado muy bien parado. Un poco, mira, yo hago cita de este tipo de cuestiones para distender un poco la conversación, pero cuando uno ve la agenda diaria, yo veo, por ejemplo, el Twitter de Pedro, es muy activo en redes sociales, y por ti, Pedro, me entero de repente de cosas que son atroces, por ejemplo, que un video que también está circulando de que se sorprendió a un funcionario del SAG soltando parece que tú lo sabes mejor, Pedro, Zorro. está soltando a dos animales. Sí, por lo menos se constató en la filmación que era un zorro y un puma, aparentemente con alguna conveniencia o acuerdo a una persona que tenía unos perros y obviamente con el afán, me imagino, de generar algún nivel de hostilidad, de preparar estos animales de esta forma que es un poco barbárica. Y claro, y podría pasar porque hay personas que todavía viven en ese nivel, pero este era paradojalmente un funcionario del SAG, es decir, alguien más bien orientado al resguardo de la flora y fauna nativa. Entonces eso demuestra la degradación del Estado ya a niveles mucho más profundos de los que tú planteabas, que también son barbáricos, como las famosas balas locas y otras cosas más. O sea, claro, el Condenado. video es básicamente este funcionario que está soltando a este zorro y a este puma para que los canes, los perros del dueño del predio donde se habría realizado esta cuestión, esta acción, se entrenaran poco menos que cazando y devorando a estos dos animales. O sea, y peor aún que esto lo hace un funcionario del Estado que, según vi también en Twitter, el Servicio Agrícola Ganadero ya tomó conocimiento, obviamente rechazando los hechos, han suspendido al funcionario y se ha abierto la clásica investigación administrativa, vamos a ver en qué termina de este asunto, pero claro, eso y muchas cosas más. Anoche se estaba quemando una dependencia del Hospital Salvador, Salvador. Sí, ¿cierto? En fin, entonces la verdad que uno, pucha, ve todas estas noticias, uno quisiera compartir con los amigos del programa mejores y buenas noticias, no sé si de las que tengo aquí guardadas habrá una, pero bueno, es lo que tenemos, lamentablemente, y yo quisiera, como invitado al programa, Pedro, darte a ti la posibilidad de que nos cuentes un poquito cómo te has sentido, porque tú eres, no sé si todavía eres militante de Bópoli, que un partido que has tenido, ¿sigue siendo militante de Bópoli, Pedro, todavía? no. O sea, te fuiste de Bópoli. Bueno, te cuento, José Ramón, Lizana Godoy, el director del programa, que hoy día no está, pero está en línea, nos escucha y nos ve, también fue militante de Bópoli. No sé si se conocieron alguna vez, pero yo le hablé. Ya. Y bueno, básicamente es preguntarte cómo te sientes hoy día con lo que está pasando en el país, con el borrador, me imagino que ya le has echado un ojito al borrador de la convención, y al estado de ánimo, dando un par de minutos de tu impresión y luego seguimos con Gabriel y tú sabes, analizando la contingencia. Bueno, para tratar de ser breve, obviamente el país atraviesa una situación compleja, valga la redundancia, primero porque todavía no se sacude completamente de la ola y del efecto de lo que fue el llamado estallido, pero que fue de alguna manera una revolución de baja intensidad. ¿Y por qué? Porque en definitiva algunos de los elementos colaterales de esa revolución se plasmaron en el acuerdo del 15 de noviembre, que fue fundamentalmente el trabajo y la construcción de una nueva constitución,
que todavía no termina y que va a ser votada en septiembre. Por lo tanto, las ondas, de alguna manera, del efecto revolucionario de lo que fue ese episodio del 2019 todavía está en curso, no termina. Para los que piensan que eso concluyó y es pasado, yo les tengo la mala noticia, por lo menos según mi opinión, de que eso solamente es una parte, pero el proceso de construcción sólida y material viene con el inminente triunfo del apruebo, y eso vendría a ser la instauración de una nueva institucionalidad. Entonces, pero ese es un elemento. En medio de ese elemento se cruzan otras realidades y otros conflictos que están latentes y están también igual que un volcán erupcionando. Está el conflicto de la Araucanía, que no tenemos idea. Tenemos idea de nombres, de logos, de organizaciones, pero no tenemos idea finalmente quién está detrás de toda esa trama, que obviamente azota y arranca vías cotidianamente y genera conflictos, enfrentamientos, y con la muerte ya de una persona, inclusive este último fin de semana, a manos de un propietario. Entonces eso también nos acerca a un elemento de ruptura y de crisis y confrontación civil, porque obviamente el mismo Estado es incapaz de tomar cartas en el asunto, o se están buscando alternativas que por el momento se desconocen cómo van a ser. Pero justamente también, producto de las crisis que tenemos subsumidas en el continente, también tenemos el tema migratorio. Y el tema migratorio tampoco ha desaparecido, no se ha borrado del mapa, y todos los días hay afluencia de nuevos migrantes al país. Y que no es solamente el mero ingreso y el debate que ahí se genera, si hay o no derecho a ingresar, a migrar, que es un tema y un debate en sí mismo, sino también cómo se traduce aquello en la instalación del migrante en el país. Y ahí tenemos también diversas versiones, diversas cotidianidades que se expresan desde personas allegadas, personas viviendo en condiciones precarias, personas que se insertan laboralmente, pero también las condiciones de demanda social que ya estamos viendo, donde hay tomas, donde hay instalaciones, donde hay problemáticas de conflictos delictuales, que no son los únicos, obviamente, pero que van matizando la temática del país. Y si no fuera poco eso, y con esto termino y cierro, está la temática del creciente también apogeo o emergencia de fuerzas aparentemente vinculadas al narcotráfico, que tienen de alguna manera también un estilo y un formato de violencia muy superior al que teníamos, por lo menos en nuestra instalación cultural chilena, que también marcan nuevamente otro elemento de riesgo. Hay detenciones, requisamiento de armamento, hay ajusticiamientos, muertes también producto no del conflicto en el sur o de otros hechos menores o delictuales de otro estilo, sino también de ajusticiamiento y de posicionamiento territorial de estas bandas. Entonces, el país hoy día está sujeto a un estrés, si lo quisiéramos comparar a una persona, de alta intensidad, y toda persona sujeta a un estrés en algún momento puede colapsar. Y eso no es ajeno al país, porque el país finalmente es una organización compuesta por personas. Y la gran duda es cómo vamos a salir de este tema, cómo vamos a resolver esta incógnita, esta suerte de ecuación, porque hasta el momento no hay respuestas claramente definidas y es más bien la incertidumbre lo que está predominando, Alejandro y Gabriel. Esa es mi opinión. Sí, en realidad una muy buena síntesis de lo que está pasando y ese aspecto también vinculado con lo humano, por eso lo que mencionaba yo de pronto. Hay mucha gente que ha dejado de ver las noticias, por ejemplo, ya no quiere saber nada, no ve los matinales también, siente que la calidad de los contenidos ahí también son malos, son puras malas noticias. Gabriel Fernández, ¿cómo partiste tu semana? ¿Cómo sientes que viene esta semana o qué ha partido esta semana para el país? Activa tu micrófono porque estás desactivado. Ahí activé mi micrófono. Escuchando atentamente a Pedro y de acuerdo, por supuesto, en lo que está planteando, en ese cronograma que hizo, digamos, de lo que está sucediendo en nuestro país. La preocupación comienza el día lunes y pasa los días, y el día domingo seguimos con la preocupación. ¿Qué viene el día de mañana? Uno está pendiente siempre de una noticia mala,
cuando no termina de pensar esa noticia ya viene la otra, y lamentablemente no son buenas noticias. Hay mucha incertidumbre, no solamente en el ciudadano común, como nosotros, porque estamos preocupados del alza de los precios de los combustibles, de los alimentos, de los supermercados y todo el tema que uno vive día a día, pero tenemos un problema macro que es el tema político. Es un sistema que nos está agobiando, y razón tiene Alejandro cuando dice que la gente ya no ve noticias. Yo también he conversado con mucha gente, yo atiendo público, yo trabajo en un servicio público, y uno se va nutriendo de lo que la gente va conversando. Y efectivamente, como dice Alejandro, las personas ya no quieren ver más televisión porque yo creo que la violencia y la delincuencia, los hechos en el sur, en la zona de alto riesgo, digamos, yo creo que ha sobrepasado nuestro cerebro, nuestra mente, como ciudadanos comunes. Si bien podríamos estar algo tranquilos si tuviéramos algunas políticas claras respecto al tema de cómo controlar o si se podrá controlar en el corto, en el mediano plazo, este tema de la delincuencia, este tema del terrorismo, palabra que no ocupó nuestro presidente en la cuenta pública, que más que yo, la verdad es que mientras lo escuchaba, yo no veía una cuenta pública, porque la verdad es que es difícil que pueda dar una cuenta cuando está asumiendo un gobierno y lleva un par de meses en él. Yo creo que es una puesta en escena de lo que se propone el nuevo gobierno, y hablar bonito era digamos, una de los objetivos. Hablar bonito, haciendo propuestas a diestras y siniestras. No sé si los recursos que hay en el Estado o en el país le va a alcanzar para hacer todo lo que está proponiendo ahí, pero recordemos, Alejandro, Pedro, que aquí se la están jugando el todo por el 4 de septiembre. Aquí el gobierno es enteramente dependiente de que se apruebe la nueva constitución el 4 de septiembre, y si no fuera así, yo me imagino que deben estar ya trabajando en un plan B. A pesar de que en algún minuto podríamos conversar, Alejandro y Pedro, respecto a esa inyección anímica que le da la encuesta CADEM al gobierno, a Boric y a Pruebo. Porque podemos analizar también esas tendencias y también los vínculos entre los gobiernos, el gobierno de Piñera y este gobierno también con la empresa CADEM. Así que dejo toda la inyección, pero ¿a qué inyección te refieres? ¿A los 143 millones que le inyectó el gobierno a CADEM? Algo parece. Claro, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno conversa con la gente, cuando ve una encuesta así, prácticamente queda en el suelo, sobre todo cuando la gente sabe de que lo que se gestó, lo que se cocinó, digamos, en la convención, no es nada bueno. No es nada bueno. Hay cosas que sí se pueden rescatar, pero el peso, digamos, de esa nueva carta fundamental, el peso es tóxico. El grueso parece, claro. Exacto. A propósito de encuestas, entre CADEM y Mori, pareciera que fueran las empresas con menos prestigio. Siempre ha habido muchos problemas de críticas con las encuestas de CADEM y las encuestas de Mori. No ha sido otros casos que son, parece, más respetables estas encuestas. El capítulo de hoy día se llama La derecha, ¿medita o duerme? Hoy día veo a Jaime Belolio diciendo que lo mejor del gobierno de Boric es Boric, y que todos los demás son los malos. Yo decía, oye, estamos nivelando para abajo, parece. Y yo te pregunté a ti, Pedro, si acaso seguías siendo militante de Bópoli. Me imagino que te fuiste de Bópoli porque no estabas conforme. Así que te quiero introducir un poco esta pregunta, si nos quieres contar por qué te fuiste de Bópoli, y más que eso, que nos cuentes, nos digas qué piensas hoy día que está pasando con la derecha.
está activa, está meditando, está durmiendo, está tomando buenas decisiones. Algunos decían que el hecho de que Chile Vamos haya anunciado estos días su postura por el rechazo era sencillamente un sinceramiento, que al contrario le hizo mal al rechazo, porque cada vez que los líderes de la derecha aparecen, como que la embarran más o como las moscas, entonces que la campaña del rechazo tiene que ser una campaña lo más alejada de estos liderazgos que han generado tantos anticuerpos. ¿Estás de acuerdo o no con ese tipo de posturas, Pedro? ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué debería pasar con la derecha durante este periodo? Ay, parece que se pegó Pedro, ¿estás o no? ¿Me escuchaste o no? Está meditando, Yo Pedro. pensé que era... Ahí sí. ¿No me ven ahí? ¿Ahí Sí, sí? te vemos bien. Sí. Sí. Ah, ya. No sé No, si yo escuchaste comparto... la introducción. Sí, escuché lo de la aproximación que hacía Gabriel respecto a la academia y obviamente el vínculo con Piñera y el actual gobierno con el contrato que se firmó y salió a la luz pública la semana pasada, y las posibilidades de que la prueba pueda ganar. Y obviamente que hace alusión eso a lo que ya planteaba preliminarmente yo, en términos de que de ganar el apruebo va a significar la instalación de una nueva institucionalidad muy distinta a la que tenemos hoy día. Y eso es lo que va a generar además un elemento mayor y extra de este estrés que yo decía a nuestro sistema, porque no es solamente una reforma menor, no es un cambio de gradualidad, es un cambio profundo y es un cambio, yo diría que va en la línea de lo que señalaba también al comienzo, un cambio revolucionario en definitiva, es una transformación del sistema no solamente institucional formal, sino también profundamente a nivel de lo macro y microeconómico, del poder legislativo, del poder judicial. Y en definitiva eso abre elementos, como dije, de también incertidumbre por cómo se van a llevar a cabo y los efectos que van a tener en nuestro país. Amén de todas las otras variables que tenemos hoy en día, económicas, internacionales, nacionales, la guerra de Ucrania con Rusia, que el alza del valor del combustible, etcétera. Entonces, por eso decía que eran tiempos bien complejos los que estamos atravesando y justo en este momento además tener una transformación como la que se pretende emprender va a agregar más elementos, no va a suavizar esto, no se va, y esto probablemente tampoco va a durar este año. Si se llega a aprobar, esto involucra una instalación, un cambio que posiblemente pueda llevar un par de décadas. Esto no va a ser de un día para otro, entonces por eso digo que le va a cambiar la faz totalmente al país. Y habrá que ver en qué medida, si para bien o para mal. ¿Y qué te ha parecido a ti la conducción de la derecha durante este periodo? Porque muchos decimos que están entre dormidos, demasiado pasivos, y que de pronto cuando toman alguna decisión o hacen algo, la embarran. Como por ejemplo, que a muchos no les pareció bien que en esta altura hayan anunciado los partidos Chile Vamos su opción por el rechazo, porque de alguna manera politiza, pone a los partidos delante de la eventual campaña del rechazo que muchos dicen que debe ser una campaña de carácter ciudadano. ¿Qué te parece a ti esa situación? Y te preguntaba un poco de por qué te había sido de Bópoli. Me imagino que tiene que ver un poco por justamente los temas de manejo de la derecha. Bueno, a ver, primero, lo primero, siento y comparto plenamente con la idea de ustedes respecto a que, por lo menos en estos meses de nuevo gobierno, no ha habido primero una oposición, por lo menos nítida, para partir por ahí, como fue la oposición a Piñera, donde había nítidamente claro, identificable el rol y la voz y el discurso de la oposición. Eso no ha existido acá. Y si ha existido es absolutamente menor, irrelevante, diría yo. No obstante, el peso político que alcanzó en la última elección el sector de la derecha. Eh, y uno podría pensar que podría ser una opción, pero siento que hay algo más profundo, más que una opción.
Y el tema es fundamentalmente, creo yo, es que la derecha está viendo una condición de perplejidad y de estancamiento en términos de su capacidad de liderazgo y articulación ante este futuro que se está presentando, que en definitiva la ha inmovilizado. Yo creo que más que dormía o meditativa, yo creo que está inmovilizada. Y está inmovilizada porque en definitiva el destino y la proyección hacia el futuro la ha superado. Y creo que va a estar así por un buen tiempo. Respecto al tema de Opoli que tú señalas, yo creo que uno está y participa cuando siente que hay un sentido también de misión, de liderazgo, de objetivos futuros y presentes. Y creo que obviamente cuando esos objetivos se diluyen o esa proyección se torna difusa, o totalmente contradictoria con la percepción que uno va evaluando, uno tiene que considerar, a lo menos evaluar si es el lugar y es la forma en la cual uno puede aportar y participar en términos del país. Y bueno, tomé la decisión de que en definitiva ninguna de esas alternativas eran para mí, estaban siendo respondidas, porque uno podría decir, Alejandro, mira, el liderazgo está débil, pero hay ideas relativas al presente. No quiero repetir las mismas ideas de siempre, porque lo de hace 5 años de pronto puede entrar a caducar. Pero no había ni ideas, no había liderazgo nítido y no había una propuesta para este momento, y eso en definitiva lleva a que uno tome la decisión en definitiva que puede hacer a veces un aporte más en la vida ciudadana desde otras organizaciones y colaborar y participar obviamente en la medida y en las ideas y en el concepto que uno tenga del momento. Pero fundamentalmente eso fue en definitiva. Como toda relación, se acabó, digamos, ahí la sintonía en definitiva y la propuesta y todo eso. Sí, ya, la verdad me hubiese extrañado mucho que hubiera estado todavía en Evópolis, por eso que no me sorprende que me cuentes que te hayas sido de Evópolis, conociéndote y habiendo compartido tantas conversaciones, en fin, y claro, en realidad no es agradable estar en un lugar donde no se siente a gusto. ¿Estás con algún proyecto en este momento? ¿Estás involucrado con algún grupo que nos puedas contar? No sé. No, yo estoy primero involucrado me aboqué a una etapa reflexiva y estoy primero realizando un magíster ahí en psicología social, justamente porque la contingencia me llevó a abordar una temática en esta línea. Participo de algunas organizaciones ciudadanas. También soy integrante de un gremio en salud. Entonces, pero involucrarme más allá con otros grupos, en realidad, por el momento como que lo he descartado, porque en definitiva siento que el diagnóstico que he dado es abarcativo. Y creo que hay un grupo que carece hoy día de propuestas y que tiene que definirse respecto a eso, y hay un proceso ya en marcha, y ese proceso en definitiva creo que en definitiva es como una suerte de ola gigante, que la única opción es que la ciudadanía tome una decisión y no los partidos, en este caso como el plebiscito. Entonces siento que ahí los partidos, justamente por lo que tú decías, creo que están un poco de sobra, porque en definitiva nunca estuvieron bien evaluados estos últimos 10 años. Y venir a intrometerse ahora creo que no van a hacer muchos aportes. Yo creo que los grandes aportes podrían haber venido con reformas, con propuestas cuando eran gobierno, con cambios que hubieran mejorado ciertas condiciones que avivaron el conflicto, pero no fueron así. Y obviamente hoy día creo que la ciudadanía ha tomado una opción de estar más autónoma, y yo en esa sintonía me siento hoy día. Por el momento, esa es mi posición, Alejandro y Gabriel. Oye, hay muchos que yo conozco que se han ido a partidos y no han querido ingresar a otros movimientos, a otros partidos, por razones parecidas a las que tú estás mencionando, como que están todo un poco a la espera de cómo va a evolucionar el país.
Estamos hoy día conversando en el programa del martes 7 de junio de 2022 con Pedro Iturrieta Vergara y Gabriel Fernández Sepúlveda, analizando esta semana con un Gabriel Boric que ya a esta altura debe estar llegando a Estados Unidos, me imagino. La última vez que lo vi estaba tomándose un copete en un bar con Trudeau. Y por lo tanto, seguramente vamos a tener el resto de la semana más noticias importantes para comentar. Sin embargo, después de la cuenta pública han aparecido varias aristas que el gobierno ha tenido que salir ahí como a ponerle el pecho, porque resulta que parece que lanzaron la idea en la cuenta pública, que yo decía que más que una cuenta de un presidente parecía las promesas de un candidato, porque empezó a repetir un montón de cosas. Y una de las cosas que ya le está haciendo agua, entre tantas, está el tema de la condonación del CAE. Voy a leer acá algo que aparece hoy día en La Tercera, la opinión de Vittorio Corvo por condonación del crédito con aval del Estado. Dice que hacerlo en forma generalizada es una muy mala política. El expresidente del Banco Central advirtió que el capital humano se ha deteriorado, la inversión ha caído muy fuerte. Entonces, retomar crecimiento del orden del 4 al 5% anual es una tarea titánica. Luego dijo, básicamente, que la condonación del CAE es una muy mala política. Lo que uno tiene que hacer es ayudar a esa ayuda focalizada a los que han tenido problemas, los que han abandonado la educación universitaria por una razón u otra. Pero hacerlo en forma generalizada es una muy mala política con todo lo que necesitamos en Chile, mejorar la educación pública. Ahí hay que poner los recursos. El gobierno debe o tiene que tener prioridades. Gabriel Fernández, ¿qué te parece? ¿Se podrá realmente condonar el CAE? ¿Es una oferta que Gabriel Boric podrá cumplir? ¿O una vez más pisa el palito esta verborrea de hablar más de lo que se reflexiona, especialmente en la cuenta pública, que fueron 2 horas, había que rellenar bastante, y fueron bastantes los anuncios que hizo el presidente? Gabriel. Mira, yo creo que Boris se enfrenta a dificultades importantes al interior de su conglomerado, porque tiene un partido comunista que es como el eje, digamos, el eje político que tiene detrás de él, y siempre le está hablando al oído, pero con cierta presión. Mira, yo creo que todo lo que sea beneficio para la población tiene que ser enfocada a ciertos segmentos y normalmente, o debiera ser, el segmento que más lo necesita y que tiene menos posibilidades de poder solventarlo. De modo que ellos se están dando cuenta hoy, los que gobiernan, porque eso del CAE viene hace mucho tiempo. Recuerden ustedes que han dado un video también donde le reprocharon el tema del CAE hasta Ricardo Lagos, en una entrevista que estaba en un panel ahí, y lo interrumpieron para darle a conocer la molestia de las personas que fueron perjudicados con el CAE. Ahora, Evitar también lo han, alguna vez lo... claro, también como ministro de Educación. ¿Lagos parece? Sí. De Ricardo Lagos, claro. Y de Bachelet también, de Bachelet. Entonces, aquí es fácil, cuando no se es gobierno, es fácil criticar, pero yo creo que cuando se criticaba este asunto, porque querían todo gratis los jóvenes que de ese entonces, bueno, ahora también, pero en ese entonces los que están gobernando hoy, no tomaban el peso de qué significaba tener los recursos que había que tener para el tema del CAE. Y también el tema de esa gran deuda que tienen con los profesores, que acuérdense que también ellos eran los que estaban rasgando vestiduras, exigiéndole al gobierno de Piñera que tenían que pagar esos dineros que se le adeudaban a los profesores. Entonces hoy día, como son gobierno, hoy día se están dando cuenta de muchas cosas que no son posibles, o si son posibles, tenderían a endeudar más a nuestro país. No olvidemos que el gobierno de Bachelet dejó una tremenda deuda fiscal. Una tremenda deuda fiscal. Después la hereda Piñera, y por el tema pandemia y otras crisis más, no había un buen escenario, por lo tanto
Boric tampoco recibe un buen escenario económico. Así es que yo creo que el CAE debe ser enfocado a un segmento de la población que no pueda pagar o que tenga algún problema para solventar esa deuda. Pero él cuando dijo algo parecido, vino la presión inmediata del sector del Partido Comunista y algunos de Frente Amplio. Entonces él está pasando por una etapa muy difícil. Yo creo que va a estar todo su gobierno con dos almas. Recuerden que también está ahí la otra alma de la concertación, representada por el Partido Socialista, que digamos, tiene una cierta disputa con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, yo creo que está eh, en un problema mayúsculo, Gabriel Boric. No se nota porque él aparece muy poco en la televisión, deja que hable sus ministros, deja que hablen otras personas, y, y bueno, ahora hacía tiempo que no lo veíamos conversar de cosas serias, y en la cuenta pública vimos al Gabriel Boric ofreciendo de todo, de todo. El problema es que Alejandro y Pedro, en estas circunstancias se tira todo a la parrilla. Mientras haya más simpatía con la gente, eso le va a significar votos para el apruebo. Ellos se lo están jugando de madero a madero, como dicen los arqueros, como dicen los periodistas deportivos, de madero a madero. Y no importa si después no tengo plata para cubrir una promesa que hice en una cuenta pública. Lo importante hoy día es, insisto, es salvar la nueva constitución para ellos, aunque no sea lo mejor para el país. Sí, así me sonó a mí, por eso me parecían los ofertones previo al 4 de septiembre. Sigamos manteniendo a la gente entusiasmada con que ciertas cosas que se ofrecieron van a ocurrir, por lo tanto, eso podría ayudar a conseguir la votación suficiente para aprobar la nueva constitución. Ahora, no obstante, Vittorio Corvo en esta misma entrevista que estoy leyendo acá, y dice que por otro lado ve difícil que la reforma tributaria que impulsa el gobierno pueda recaudar 4 puntos del Producto Interno Bruto. Otros académicos y economistas han coincidido en que es poco probable que se logre dicha meta, y esto es fundamental para poder financiar los derechos sociales. Dice explícitamente Vittorio Corvo en esta entrevista de La Tercera: lo veo muy poco probable, porque con una economía que no crece o que crece muy poco, es muy difícil recaudar. Si pensamos de los ingresos recaudados en los últimos años, todos los estudios serios muestran que más del 80% de los ingresos fiscales han venido por crecimiento. Creo que hay que recaudar más. Hay formas de recaudar más en forma más eficiente, pero la recaudación la veo tremendamente optimista. Pensar en 4% del PIB en una economía que no crece hace mucho tiempo, señaló Vittorio Corvo. Pedro Turrieta, ¿educación gratis para todos? ¿Se podrá realmente condonar el CAE? ¿O se metió Gabriel Boric hace rato ya en un zapato chino que más tarde que temprano le puede pasar la cuenta? A ver, la opinión general, por lo menos de expertos en la materia, hoy día salía una proyección del Banco de América respecto a que Chile podría entrar en un proceso de bajo crecimiento y alza inflación, que podría en definitiva limitar primero la capacidad de recaudación, por un lado, pero además comprometer la sustentabilidad de la condición elemental de vida que estamos habituados. De hecho, ya paralelamente había otra publicación de que las remuneraciones, los sueldos han caído a niveles bastante significativos en los últimos 9 meses en el poder adquisitivo. El valor del peso se ha devaluado y en definitiva la capacidad de sustentar una política pública o social en este caso requiere tarde o temprano tener una moneda relativamente fuerte y un crecimiento a lo menos relevante. Chile no está teniendo ninguna de esas dos. Lo que sí está viviendo es un proceso, como señalé al comienzo, con tintes revolucionarios,
donde todo parece ser posible y donde las expectativas se vuelven a instalar como la prioridad. Y por lo tanto, este tipo de promesas que nos pueden sorprender, yo creo que se pueden llevar a cabo. El tema es el compromiso y la condición de viabilidad que tienen ellas de implementarse como uno lo esperaría. Lo del CAE parece no ser prioritario, pero se instala igual. Yo no sé quién habrá sido el gran asesor ahí. Buen punto. Y, Es que, disculpa, Pedro, es como la eutanasia. Me llamó mucho sí. la atención que salieran con la eutanasia. O sea, con todo el respeto que le debo tener a las personas que están enfermas y que están en una situación delicada, que tal vez querrían una legislación de eutanasia, porcentualmente estamos hablando de muy pocas personas y por lo tanto no es una materia que uno esperaría que ocupara la preocupación del presidente de la República, además de una cuenta pública, habiendo tantos otros temas más importantes. Exactamente. Entonces, las prioridades aparentemente no están totalmente definidas y está este juego que tú señalabas y que señalaba Gabriel recién, de la tensión dentro del conjunto de actores políticos que lideran el gobierno, que no es solamente el presidente es la cara, el líder, pero detrás del presidente hay gabinete, hay partidos, hay liderazgos también, que en definitiva marcan una línea y un rumbo. Y lo que aparentemente todavía no se delinea claramente y nítidamente es el rumbo, el inicio. Y la gran apuesta por el momento, a mi parecer, creo que es la aprobación de la nueva constitución. Por ahora creo que esa es la gran apuesta porque no hemos visto mayores propuestas, ingreso de proyectos de ley que nos digan o nos hablen de cambio en tal o cual área, sabiendo que hay necesidades puntuales. Porque justamente la Constitución va a delinear, y como lo decía anteriormente, va a delinear una nueva institucionalidad con roles muy diferentes a los que tenemos hoy y con funciones del Estado muy diferentes a las que tenemos hoy. Por lo tanto, creo que también ese ejercicio hay que realizarlo, porque podría resultar estéril operar en la lógica actual si gana la Constitución propuesta por la Convención, porque ahí en definitiva los roles sí o sí van a recaer en el Estado, porque ese es un sello significativo para la nueva institucionalidad que podría emerger con el apruebo de la nueva Constitución. El Estado se tendría que hacer cargo, habría un sistema único nacional de salud, de partida, y eso ya sería un tremendo desafío. Habría algo parecido, pasaría con las pensiones. El tema de la administración y de la legislación cambiaría, porque en definitiva esta institucionalidad que conocemos hoy día se extinguiría porque el Senado desaparecería en algún momento de aprobarse esta nueva ley tal como lo conocemos. Habrían unos senados regionales que tienen un peso y una significación menor, pero habría un sistema más bien unicameral. Entonces, también tenemos que considerar esa situación que parece que la gente no logra todavía calibrar, que lo que hoy día conocemos no necesariamente de ganar el apruebo se va a mantener y va a ser la realidad que vamos a tener en un par de años. Eso va a cambiar y yo creo que esa es parte también de la perplejidad que están muchos actores, a propósito de lo que ustedes planteaban de la derecha y todo eso. Bueno, yo creo que hay perplejidad, hay una inmovilidad y hay una condición de parálisis, producto, como digo, de la incertidumbre o de un futuro que no está tan definido. Hay gente que le gusta más cuando las cosas son como bien estructuradas, definidas, y se paraliza literalmente cuando no tiene ese escenario. Yo creo que eso está pasando con muchos actores y con la ciudadanía en parte también. Sí, y ojo, hay que decirlo, esto no lo digo yo, sino que lo he escuchado a algunos convencionales que reconocen abiertamente que en el evento que se apruebe la nueva Constitución, muchas cosas no van a ser instantáneas, sino que se va a tener que dedicar un buen tiempo, años incluso en algunos casos, a las adecuaciones legales, formales, en fin, institucionales, para que los nuevos mecanismos, las nuevas instituciones, las nuevas ideas que se quieren poner en marcha operen. Y eso pareciera ir a contrapelo de la urgencia que tienen algunas áreas, como por ejemplo la salud, la vivienda o el tema de la seguridad. Antes de pasar a un siguiente tema, mencionar que así como hoy día el Banco Central anuncia
una nueva alza de la tasa de política monetaria al 9%, con lo cual trata de controlar los procesos inflacionarios y tiene que ver mucho con nuestra propia economía interna. Ya sabemos la responsabilidad que tuvo en la economía el exceso de salida de dinero con motivo de los retiros, de los mal llamados 10%, porque en algunos casos era mucho más que 10% dependiendo del ahorro de cada persona. Si usted tenía 4 millones y le permitían sacar 1 millón, eso es el 25% de su ahorro, amigo, no es el 10%. Pero bueno, lo concreto es que, según información de Cooperativa, el Banco Mundial volvió a recortar la proyección de crecimiento para Chile y alertó de un periodo de estanflación global. Esto lo quiero decir para que quede claro que no somos majaderos, de que toda la culpa la tiene en la economía interna. Sí, también hay elementos externos que afectan. Y por eso mismo, porque estamos en una aldea global y estamos interrelacionados, es que siempre tenemos que tener nuestro chanchito guardado de platita para justamente poder enfrentar las cuestiones externas que nosotros no manejamos. ¿No? Yo creo que nadie se imaginó que este año 2022 vamos a tener una guerra entre Ucrania y Rusia con todos los efectos que eso ha tenido hasta el momento en la economía. ¿Qué dice el Banco Mundial? Dice que este martes de que la economía de varios países entra en un periodo de estanflación. No de inflación. Este otro fenómeno económico se llama estanflación, que básicamente es crecimiento bajo o nulo e inflación elevada. Exacto. A causa de la invasión rusa a Ucrania y la persistencia de los efectos de la pandemia. No nos tenemos que olvidar. No solamente Chile tiró plata al mercado para proteger a la familia de los efectos de la pandemia, la escasez, en fin. También lo hicieron economías importantes como la de Estados Unidos. En su informe actualizado, Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes, el Banco Mundial rebajó la previsión de crecimiento mundial hasta el 2,9%, lo que supone 1,2 puntos menos respecto a la proyectada en enero, cuando la sitúa en el 4,1%. En cuanto a Chile, el organismo redujo la proyección de crecimiento a 1,7%, luego de que en abril estimara que el país crecería este 2022 un 1,9%. El principal elemento nuevo en las previsiones del banco es la guerra de Ucrania, que se alarga, que empezó a finales de febrero y que está teniendo muchos efectos sobre la economía mundial. Un aumento del precio de las materias primas, más problemas para la cadena de suministros y mayor incertidumbre, entre otros. Así que a afirmarse los pantalones, Gabriel Boric, Mario Marcel, ministro de Hacienda, porque la cosa económica se ve muy, muy complicada. Otra área donde el presidente también hizo un anuncio que yo diría que literalmente fue un disparo en los pies, fue justamente el tema del control de armas. Decir, antes de proseguir, que estamos en el capítulo de hoy día, martes 7 de junio de 2022, conversando con Pedro Iturrieta Vergara y Gabriel Fernández Sepúlveda en un nuevo capítulo de Aún es Tiempo a través de Facebook, YouTube, Twitch y en alianza y transmisión conjunta con la radio Sensación FM. Entonces estaba diciendo yo que otra cuestión también donde el presidente, literalmente creo yo, se disparó en los pies, fue en este anuncio de que para poder controlar de alguna manera, en parte siquiera, los problemas de la violencia en el país, era salir a quitarle las armas a los particulares. Ayer yo vi una entrevista al subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, donde parece que se estaba desdiciendo, porque en definitiva terminó hablando con Ramón Ulloa en Canal 13 diciendo de que no, mira, vamos a armar todo un diálogo público, social en el Congreso, y si la ciudadanía y las fuerzas políticas, estoy traduciendo lo que dijo, no lo dijo con esas palabras, pero básicamente es eso, si la gente lo pide, entonces vamos a quitarle las armas a los particulares, y uno dice, oye, pero si los particulares por regla general cumplimos las normas, somos respetuosos de la ley, si compramos un arma la mantenemos inscrita, la mantenemos en nuestra casa, no andamos disparando en la vía pública. Entonces muchos piensan que en esta materia se ha equivocado rotundamente el presidente Boric. Y claro, algunos dicen sí, hay que controlar las armas de los particulares porque vemos las imágenes de las masacres en Estados Unidos, pero también la distancia entre lo que es el tráfico legal de armas en Chile y el tráfico legal de armas en Estados Unidos es enorme. En Estados Unidos cualquier persona puede comprar un fusil de asalto, armas que son extremadamente poderosas. Tanto es así
que en estos días, a propósito de esta tremenda polémica y las masacres norteamericanas, el presidente Joe Biden ha solicitado, está presionando al Partido Republicano, que eso es muy pro arma en Estados Unidos junto con Donald Trump, de que a lo menos se debe limitar el acceso de armas de guerra o fusiles de asalto o de esta naturaleza a menores de 21 años, a menores de 18 años, y que si no se limita, a lo menos hay que subir entonces la edad para acceder a este tipo de armas. Gabriel Fernández, limitar las armas a los civiles, en el caso chileno, ¿es una buena medida o el presidente Boris nuevamente tiró un voladero de luces para decir estoy preocupado, pero en realidad de armas y de control y de seguridad ciudadana sabe poco o nada, como parece que pasa también con el subsecretario Vergara, que yo encuentro poco forro? Gabriel Fernández, activa tu micrófono para que nos cuentes tu opinión. Tengo dos grandes interrogantes, Alejandro y Pedro, respecto a ese tema del control de armas. Mira, quiero leerte un cortito que en un artículo que salió, habla una persona muy entendida en el tema de armamento, que es un coronel de carabineros, dice que en retiro, y asesor de seguridad, que dice: prohibir la tenencia de armas a civiles no va a detener el conflicto delictual en el que está el país en este minuto, Las restricciones para tener un arma ya son muchas para personas naturales o jurídicas que no son los delincuentes. Entonces, ¿qué incidencia tendrá en el crimen este proyecto determina? A ver, el caso, mira, hay muchos casos y tengo mucha gente que tiene armas en su hogar por un tema de inseguridad tremenda. Usted sabe que cuando el ciudadano ve que prácticamente el delincuente hoy día tiene la ley a su favor, tiene las autoridades a su favor, lo único que ve como una forma de poder dar cierta tranquilidad a su familia, a su entorno, es teniendo un arma. Sobre todo en una población, por ejemplo, en la población donde vivo yo, que los delincuentes ya no les interesa que los filmen, que los graben, les da lo mismo. Ya no les interesa estar robando a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a plena luz del sol. Les da lo mismo. Ellos saben que cometiendo los delitos y los suben a redes sociales. Se jactan en las redes sociales, exactamente. Entonces, ya esa parte que lo graben, como te digo, ya no es tema, ya no es tema. Y cuando tú ves a las autoridades haciendo reuniones con la Junta de Vecinos, estoy hablando del gobierno de Bachelet en adelante, los últimos 3 gobiernos, en donde le endosan la seguridad a las juntas de vecinos y a los vecinos, por supuesto. Le dicen que compren pito, que compren chicharra, que pongamos esto otro. Prácticamente que detengan al delincuente. Y ustedes han visto qué es lo que ha sucedido cuando han retenido a los delincuentes los vecinos. Son amenazados, son golpeados en la vía pública, van a las mismas casas, digamos, quebrar vidrio y amedrentar a la gente. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con los fiscales? ¿Qué pasa? Porque aquí las policías hacen su pega, digámoslo abierta y derechamente. La gente pide más carabineros. La izquierda chilena, y muchos de los que están en estos gobiernos, por no decir todo, el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, la Democracia Cristiana, Partido Radical, ellos han amparado a los delincuentes desde hace mucho tiempo. Los últimos 20 años esto se ha ido agudizando, porque hay gente en el Congreso, ha habido gente en la moneda, que ha respaldado no solamente el Código Penal, porque resulta que hoy día hay un 60 y tanto por ciento, no me acuerdo bien la segunda cifra, pero hay un 60 y tanto por ciento de gente que no denuncia los delitos con los cuales, digamos, a los cuales ha sido afectado. Entonces, los gobiernos han manejado las cifras para la tele
en donde hablan con la sensación de inseguridad, el clima de inseguridad que hay en las calles, la sensación de inseguridad, y juegan con esos términos y también juegan con los gráficos. Pero resulta que nosotros, digo, los ciudadanos comunes, sabemos que una persona no puede andar con aros en la calle con aros de oro. Sabemos que no pueden andar con gargantillas ni los hombres ni las mujeres. Porque hay una sensación de inseguridad. Pregúntele a las mamás que tienen hijos estudiando en la universidad fuera de la región, fuera digamos, de su radio urbano, hasta cuando mandan a comprar un cabro chico a la esquina, al almacén, la mamá ya empiezan a ponerse nerviosa. Pero eso no lo conversan las autoridades porque ellos se manejan con otras cifras. Ahora, lo que decía Alejandro respecto al subsecretario de Prevención del Delito. ¿Qué prevención del delito? Yo me pregunto, ¿qué prevención han hecho? Y le pregunto también a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, la Jacqueline Martorell, ¿qué prevención del delito han hecho? Oye, parece que habría que eliminar ese cargo, parece. ¿Perdón? Habría que eliminar ese cargo, parece. Yo creo que ese y muchos otros ministerios que no están cumpliendo ninguna función, Alejandro. Y todo esto es gasto para el Estado, porque de ahí del subsecretario viene una chorrera de funcionarios más a nivel nacional, regional, comunal, qué sé yo. Entonces, aquí nosotros tuvimos también acá en la región a una niña que se llama Macarena Matas, no sé si recuerdas tú. Sí, claro, fue candidata a senadora, parece. Claro, y fue candidata también a constituyente o algo así. Bueno, anteriormente. el hecho es que aquí, y de hecho tuve la posibilidad de conversar en el funeral del niño Tomás en San Vicente, no sé si recuerdan el caso del niño Scout. ¿Ah? Y yo tuve la posibilidad de conversar con ella cuando recién venía llegando a la región, y le dije que acá en la región estaban sucediendo muchas cosas y que se preparara. Pero yo pensé que venía con algunas medidas a poner, digamos, algunos lineamientos, que venía ya con algunos proyectos en mente, pero ella se transformó en una mera relatora de lo que sucedía y, como han hecho todos los gobiernos, que lo máximo que hacen es presentar una querella a quienes resultan responsables. Y eso lo venimos escuchando hace cuántos años. ¿Ah? Y resulta que los casos estos, los juicios, quedan hasta la mitad y después nadie los sigue. La prensa tampoco, nadie los sigue. Entonces, nadie sabe si esas querellas llegan a buen puerto. Y de acuerdo a los antecedentes, yo creo que no, que los dejan ahí nomás y solamente con una frase para dejar tranquila a la gente y no lo siga presionando. Pero esto está muy complicado, Alejandro y Pedro, está muy complicado. Porque uno escucha tanto relato, en donde no sabemos dónde va a parar esto, no sabemos. Recuerden ustedes que la ley ampara al delincuente, ampara al criminal, al violador, y le provee un abogado de forma inmediata, gratuitamente, pagada con los impuestos de todos nosotros, y las víctimas tienen que rascarse con sus propias uñas. Si usted es víctima y no tiene dinero para contratar una asesoría jurídica a través de un abogado, simplemente se queda sin justicia. E incluso, si tuviera para pagar un abogado, el sistema es tan cruel, porque el sistema y la izquierda ideológica chilena ve a los victimarios, estamos hablando de asesinos, violadores, delincuentes, a ellos los ve como víctimas. Una vez, yo le voy a contar algo cortito para terminar, Pedro y Alejandro. Yo asistí a una exposición que se hizo en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, el año 2017, y se hablaba respecto a la delincuencia juvenil. Pero yo pensé que era una mirada amplia, de vivencia, a lo mejor, de que iban a expresar los panelistas,
Pero fíjate que las 2 horas que duró esa conversación, esa exposición, se habló del delincuente víctima, de nuestra sociedad, Y de ello empecé a hacer unas pequeñas conjeturas, empecé a hilvanar algunos cabos sueltos por ahí, y claro, resulta que la Universidad de Chile es una universidad ideológica. Todo lo que provenga de la Universidad de Chile que tenga que ver con leyes, tienen una mirada ideológica. Por eso que cuando una vez tuve una reunión, Alejandro, una reunión con la Seremi de Justicia acá de la región, la señora Bárbara Perry, ella no estudió en la Universidad de Chile, pero ella tenía el mismo discurso, y eso siendo del gobierno de Piñera, pero venía con el mismo discurso, con la misma línea trazada del gobierno de Bachelet. Se refería de la misma forma. Claro, parece que hay ciertas formas de pensar que se ha ido ya transversalizando en la sociedad y que de alguna manera nos tiene en esta situación tan delicada que estamos viviendo. Es como el lenguaje inclusivo, Alejandro, el lenguaje inclusivo que nosotros dijimos por fin se fue Bachelet, pero resulta que el gobierno Piñera y sus autoridades y los funcionarios públicos también, en todos los escritos, usaban el lenguaje incluido, el lenguaje inclusivo. Siguieron la misma tontería. Una locura. Gabriel Fernández, se nos acabó. De hecho, nos pasamos de la hora, estamos desconectándonos ya de una conversación. Quiero agradecerte a ti también, Rieta, el haberme acompañado en este programa. Quedaron varios temas de tintero, Pedro. Quiero dejarte invitado desde ya para otra ocasión. Veámoslo. Yo sé que tu agenda está un poquito ocupada ahora, pero yo sé también que tienes muchas ganas de seguir participando y hacer aportes, como siempre lo has hecho, a los programas en los que yo te he invitado, Estudio Ciudadano, y ahora en esta ocasión a la UNEStiempo. Amigos y amigas, los dejo invitados para el día jueves con José Ramón y el resto de los panelistas que siempre están en el programa para que sigamos conversando de la contingencia. Yo me despido y espero el próximo martes recibirlos nuevamente en un capítulo de Aún es Tiempo. Nos vemos. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es Tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial.